emblemas de hermandad. Paseando por la calle San Francisco, me adentro en la capilla de la Santa Veracruz para charlar con Antonio Álvarez Carmona. Apuntado en la hermandad desde el mismo día de su nacimiento, Antonio nos contará hoy multitud e infinidad de anécdotas, como dónde se escondía cuando de niño entraba en la capilla para que no le vieran los hermanos más mayores, la remodelación que sufrieron los pasos de la hermandad y también la capilla para que las imágenes pudieran salir de ella, o las dificultades que tuvo que superar para que a la cofradía le acompañaran las mejores bandas de la época. Pionero y promotor de la radio y televisión cofrade en el pueblo, de la mano de su amigo y recordado Luis Jiménez Gavira. También nos comentará algunas curiosidades que tuvo su pregón de la Semana Santa, e incluso nos recitará algunos de sus todavía hoy recordados versos. Les dejo ante todo un emblema de la Hermandad Crucera y también de la Semana Santa Marchenera, Antonio Álvarez Carmona. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Vamos a intentar detener un ratito de tertulia, ¿no?, de su vida cofrade en relación a la Hermandad de la Veracruz. Lo que tú quieras, tu disposición. Cuénteme, ¿recuerda quién y cuándo le apuntan a la Hermandad de la Veracruz? Pues el que me apunta a la Hermandad de la Veracruz era un señor que no era de Marchena, pero que era un enamorado de la Veracruz, sí, y un acérrimo enamorado de la Virgen de la Esperanza. Fue mi padre. Mi padre, desde que llegó a Marchena, como paraba ahí enfrente, en la pensión de la Tota, la primera mujer de cerca que conoció fue a la Esperanza y se enamoró de su belleza y desde entonces se entregó a la hermandad. Da la casualidad de que yo nazco un 18 de diciembre de 1941, con lo cual es el día de la festividad de la Esperanza. Y por eso mi nombre completo es Antonio de la Esperanza. Ajá. Y ese mismo día, lo primero que hice una vez que yo nací fue apuntarme a la hermandad. Por tanto, mañana, que es 18 de febrero, cumplo 83 años y 2 meses de hermano de la hermandad. Bien. Bueno, y de vida, ¿no? Y de vida, claro, por supuesto. ¿Y cómo fueron esos inicios de aquella niñez suya? Bueno, mi niñez está relacionada prácticamente toda mi vida a la Veracruz. Ten en cuenta de que mi abuelo, por parte de mi madre, Antonio Carmona, era mayordomo de la hermandad. Después, al terminar su mandato de mayordomo, entró mi tío Manolo, hijo suyo, Manolo Carmona, que fue mayordomo de la hermandad. Luego hay una pausa que entra el conocido en aquel entonces, ya los jóvenes no lo conocerán, que era el teniente Montero, era conocido por el teniente Montero, y cuando cesa el teniente Montero, por edad, entra de mayordomo mi hermano Manolo, que en paz descanse. Y mi hermano Manolo estuvo 28 años de mayordomo de la hermandad. ¿28 años? 28 años. Por tanto, con mi abuelo, mi tío, eso no, porque yo era muy pequeño, pero con mi hermano Manolo, como vivíamos en la calle San Pedro, la distancia es poco, prácticamente cualquier problema, cualquier cosa que surgía o que había necesidad, estábamos en la Veracruz. Y él, pues, me tenía a mí prácticamente como ayudante. Por tanto, mi desenvoltura en la hermandad, además, era amigo del chavalito de Joaquín Fuente, que era el hijo de la capillera que teníamos aquí, y para ayudar de la amistad, en la época posterior, siendo Enrique Camacho Carrasco, el hermano mayor, Enrique, el hijo, pues éramos íntimos amigos míos y nos juntábamos aquí en la Veracruz. Me acuerdo de una anécdota de que con el teniente Montero, precisamente de mayordomo, como entonces en aquella época no es como hoy, en aquella época a los niños no nos dejaban entrar en las cosas estas de las hermandades, no nos dejaban participar en nada, pues nos las valíamos y nos escondíamos debajo del paso, en ese rincón. Y ahí nosotros calladitos veíamos todo el movimiento de todo lo que se hacía de los montajes y demás. O sea que prácticamente esa ha sido mi juventud. Luego ya después, ya de más joven, con más años, pues he estado ligado siempre con los amigos en las juntas de gobierno.
He sido vicesecretario, fui secretario, últimamente delegado de culto, en otra época relaciones públicas. Que ha pertenecido a varias juntas de gobierno, ¿no? Sí, participa. Nunca me ha gustado cargo de... digamos de... a eso le he rehuido siempre, porque mi afán era trabajar en la hermandad. Entonces, yo de chavalito, pues era el que repartía las citaciones de Semana Santa a los hermanos por el domicilio. Y entonces, vicesecretario, entonces yo hacía en mi casa, como era la imprenta, hacía las citaciones, yo hacía las direcciones y las repartía por las casas. Después, y prácticamente es lo que he hecho. Y cualquier cosa que se necesitaba que tuviese en mis manos, siempre recurrían a mí. En fin, pues, que son muchas cosas, se me vienen muchas cosas, con muchos años. No es que yo hable mucho, es que me obligo a hablar para contar de eso. ¿Y salió en esa época de Nazareno? ¿Salía de con la túnica? Yo tenía una foto, yo ya la he perdido, tenía una foto vestido de túnica en la esquina de la calle San Pedro, donde está la Cajarura, en brazos de mi hermana. O sea que prácticamente desde la niñez. Casi de niño, 1 año, 2 años, 2 años tendría, vestido de túnica. Y luego, por supuesto, me agarráis toda la mano en la fila. Entonces no se venían con cochecitos. Y el niño que andaba venía y cuando se cansaba se iba y ya está. Pero agarradito de la mano, a pie. No, hoy vienen en fucillita, no, andando. Veníamos menos niños. Claro. Porque prácticamente que tampoco había túnica. Eran muy pocas, entonces. Es que ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho la vida, tanto en el día a día como en las hermandades, ¿no? De aquella época a día de hoy. Si yo contara. Empezar por una cosa que me la tengo aquí guardada y me decía que no te se olvide decirla, porque me duele. Te voy a decir lo que ha cambiado mucho. La Semana Santa cambia mucho en la devoción, en la entrega a la hermandad, en el aspecto espiritual y religioso. Con Rafael comentaba hace un rato, recordando cuando la capilla se ponía a rebosar en los cultos del quinario. Hoy prácticamente nos vemos las mismas caras de muchos años atrás, más viejos, y 4 jóvenes que están un poquito más allegados. Pero prácticamente no es solamente esto en la Veracruz. Y no es solamente crisis en las hermandades, es crisis en la iglesia, y así hay que decirlo. Eso lo echo mucho de menos, porque entonces se participaba. Y hubo un amigo cofrade, por excelencia, que Dios tenga en su gloria, que hablando de este tema ya hace unos años, dijo una frase que a mí me marcó. Me dijo: Antonio, la gente nos estamos olvidando de que una cosa es la cofradía y otra cosa es muy distinta, es la hermandad. Cofradía son 6 horas en la calle. Hermandad son 365 días al año. Así es, así es. Te digo eso porque precisamente con Rafael Borrego y Alfonso Rodríguez Giralde, en los años que ellos tuvieron al mandato de la hermandad, entre los 3 organizamos un grupito que nos dedicamos a visitar a los hermanos enfermos de la hermandad. Qué acto más sencillo y qué acto más hermoso. Y recuerdo en la calle Guillermo, fuimos a visitar a un hermano ya, un hombre mayor, y otra imagen que te se queda grabado para toda la vida. Llegamos, llamamos y nos sale la mujer. Buenas tardes, buenas tardes. Mire usted, somos de la Hermandad de la Veracruz y veníamos a ver a su marido, que nos hemos enterado que está enfermo. El hombre estaba delicado. Y recuerdo que digo: Pepe, aquí están de la Veracruz a verte. Yo cuando entré en aquella habitación, un hombre mayor, empotrado en la cama, cómo se subió hacia arriba con los brazos abiertos. Mi Cristo ha venido a verme, aquello me impactó. No la Veracruz, mi Cristo ha venido a verme.
Que son muchos, es que son Muchas muchos anécdotas. detalles, son muchas vivencias y es lo que no me vaya a pasar como con Manolete en Cafecón, que empezamos en víspera de Cuaresma y vamos a terminar para la Cuaresma del año que viene. Y bueno, también algo muy importante en su vida también, cofrade, ha sido también, como ha dicho antes, Radio Televisión Marchena, ¿no? Fue algo... Bueno, la televisión Marchena hago dos etapas. Yo he sido, en cuanto a Semana Santa, empezamos con la radio. Y solamente, además, es que digo ese nombre y de momento que ya me tiembla la voz, que es el nombre de Luis Jiménez Gavira, mi hermano Luis. Hablando, estábamos en la radio, entonces no teníamos medios. Y hablamos, había entonces unas grabadoras chiquititas, y me dice, Antonio, ¿por qué no grabamos con la grabadora algo de Semana Santa en la calle? Y yo no sé a quién dijo, hay unos walkie-talkie que podíamos, pues mira, pues está muy bien. Y entonces hicimos unas cuantas cosas en la calle con el walkie-talkie. Y me acuerdo yo que no habíamos gente, éramos el control que llevábamos y Luis y yo. Y nos dio por retransmitir la bajada de la Soledad por el Tiro de Santa María. Yo tuve con la mano hinchada unos cuantos días, nada más que de apretar el walkie-talkie. No pisaba el suelo, pues entonces no se pisaba el suelo en el Tiro de Santa María. En fin, por ahí empezamos. Y luego ya nos fuimos animando y íbamos haciendo más cositas hasta que surgió la idea de hacer un programa de Semana Santa, que lo estuvimos baseando, lo llevamos a cabo, hoy es el fruto del gran programa Cofrades que tenemos con ustedes en la televisión. Y cuénteme, esos años de secretario, de secretario o perteneciendo a miembro de Junta, habrán pasado muchos hermanos que a día de hoy ya faltan, ¿no? Yo ya estoy casi en la punta del iceberg, porque me faltan casi todos. Claro. Me faltan muchos, y muy buenos hermanos, y muy buenos cofrades. Entre los muchos que faltan, se me viene a la memoria un gran hermano, un gran cofrade. Era, se puede decir, fanático. Y era muy original en sus cosas. Fíjate si era original y quería y le hablaba con confianza al que está ahí detrás. Que cuando no le salía una cosa mal, o le hacía una faena, o no coincidía con la opinión de uno de aquí porque decía que eso no era bueno para la hermandad, por lo que fuera, se venía solo aquí, se colocaba ahí mirando al Señor, y yo escondido a verlo, y se ponía, Dios mío de mi vida, me cago en la leche que yo mamé. ¿Es posible? Pero hablándole en ese plan. O me arreglas esto, o te vas a tú, coger la cruz y te harías... Así le hablaba. La confianza que tenía. La confianza que tenía, era un amor, era Leonardo Díaz, mi hermano Leonardo. Ese era el hombre que más lotería vendió en Marchena sin ser lotero, Lotería de la Veracruz. Lo mismo, te cogí una escoba, todo lo que te diga es poco. Ha habido muy buenos hermanos. Por ejemplo, otro es que Rafael, padre de Rafael, era otro enamorado de la hermandad. Luchó por la hermandad, es un mandato, una barbaridad. Esa es su ilusión, su mayor alegría se la llevó cuando se creó lo de los viajes de Fátima. Andábamos todos los días 2 horas por la carretera de la Lantejuela. Y entre las muchas cosas que charlábamos, surgía, por supuesto, por descontado, hablar de la Veracruz. Y entonces se nos ocurrió una tarde, él había ido ya a Fátima 2 veces, unas cuantas veces, en particular. Y me decía, Antonio, mira que se podría organizar una excursión a Fátima. Digo, mejor que excursión, una peregrinación, Rafael. ¿Y eso cómo podríamos hacer? Pero siempre, claro, en estas cosas, en vez de lanzarte, siempre encontramos los pros y los contras. Y muchas superaba las contras a los pros.
y nos veníamos atrás. Hasta que por fin, ya estando Manolo todo antes de entrar, se lo preparamos, se lo propusimos a Manolo la Bella, y mira por dónde surgió el primer año, sin pensar, por supuesto, de que ya creo que son 20 años. Ese fue otro éxito de la hermandad. Y éxito de Rafael, que era un enamorado de Fátima. Tiene una fe tremenda también en la Virgen de Fátima. Y a día de hoy cada vez hay más peregrinos, ¿no? Pues afortunadamente sí. Es que es un viaje muy bonito. Es que no es ya solamente ir a Fátima, es el cariz que quería Rafael es el que se mantiene. De cariño, de recogimiento, de llevar propuestas de gente. Va a Fátima, sí, mira, acuérdate de mi hijo que va a Fátima, sí, pues mira que mi padre, o sea, y el que va a Fátima va siendo portador de las peticiones de muchos marcheneros, que es lo que quería Rafael. Y afortunadamente, y él desde el cielo lo estará organizando todo. Que tal como él pensaba, ha surgido lo de Fátima. Y María, eso es una mujer que desde vivió en su momento fuerte por Fátima. Esto es otro aspecto de Fátima. Después han ocurrido muchas cosas, pero te voy a decir una cosa que no quiero que se olvide, para los jóvenes de hoy, que conocen nuestra capilla. La capilla actual no es la capilla de antes de la Veracruz. La capilla antes de ahora era mucho más amplia, avanzaba hacia la calle. O sea, la calle San Francisco era muy estrechita entonces. Y cuando se hizo la obra de los juzgados, entonces estaba de su secretario de Justicia, don Isidro de Arcenegui, fue cuando hicieron la transformación. Como la conocemos actualmente. Exactamente, largaron encogitaron la capilla, ahí había un coro, tenía su coro, el coro es el que está en San Miguel, tiene un cementerio de los frailes que había aquí debajo. Esa fue la primera reforma, eso fue en el año 48, 49, fue cuando se inauguró la capilla. ¿Qué ocurre? Pues entonces el paso de la Virgen de la Esperanza era de 10 varales, porque la calle no tenía anchura para un paso de 12 varales. Pues se le puso los 12 varales. El paso del Señor era muy chiquitito, era con 4 zancos, se le encogía hacia adentro y lo sacaban, sí, digamos desde arrastrando fuera, el suelo o ido de fuera porque no podía, la puerta era mucho más chica. Se hizo una puerta más grande, entonces ya se propuso hacer un paso nuevo de la Virgen, una mesa, y don Enrique Camacho, que era de la fábrica harina, puso la madera, y los Bellido, Manuel Bellido, que era hermano de los mayores, pues el carpintero fue el que hizo la mesa. Luego, después ya, el paso del Señor siguió saliendo hasta que ya llegó la hora de lanzarse a eso, también, que era un cometido caro, y en el año 70 salió por primera vez el paso nuevo del Señor. Esto ocurre, se decidió, pero no había forma de financiarlo, entonces se solucionaban muchas cosas económicas a fuerza de familiarmente. En este caso fue don Francisco de Andrada, que era hermano mayor entonces, dijo una idea, yo doy el dinero y conforme se van con donativo, bueno, un préstamo. Ten en cuenta que el paso del Señor completo, tal como está ahora mismo, que fue como se estrenó, fue la cuantiosa cantidad de 658.000 pesetas. ¿De aquel entonces? De aquel entonces. Y me acuerdo que fue en el año 68 cuando se aprobó y se terminó de construir o de hacer en el año 69, se expuso, ahí se montó ahí, estuvo en exposición para que lo vieran todo el mundo, y en el año 70 era la primera salida, que no se produjo porque llovió y no pudimos salir a la calle. O sea, no salió hasta el 71, que yo no me pillo aquí. Después de todo del tinglado, no pude tener esa dicha de ver el paso a la calle, porque la Semana Santa del 71 estaba el Señor en
en un país que dicen que se llama Cataluña. Luego en el 72 tampoco estaba aquí, yo no vi el paso en la calle pues hasta el 74. El 74, que fue, estaba yo ya en Utrera y se creó otro momento importante en nuestra hermandad con relación a los tiempos que han pasado. La formación de la primera cuadrilla de costaleros de la Veracruz. Y me acuerdo que estaba en Utrera y me venía en el tren por la tarde del sábado, ensayaba y me volví por la mañana en el tren a Utrera. Aquello fue otra vivencia de una gente jóvenes, inexperta, que nos lanzamos también a eso con otro fenómeno de la hermandad, otro hermano que también nos falta, José Joaquín León Sala. Eso, Joaquín León Sala. Joaquín León Sala era otro fenómeno y otro enamorado de la hermandad. Y recuerdo de que entonces éramos con las almohadas, pero claro, ni éramos todos iguales, ni nada de eso, y no. Uno traía una almohadilla así, porque era más alto, y el que era más bajito, pues aquello no era una almohada, que era un colchón lo que traía para ponérselo en los pantalones. Total, que así estuvimos unos cuantos años con las almohadas, hasta que un año, pues hablando, ¿y por qué no salimos con costales? Porque aquí siempre, en la Semana Santa de entonces, y yo creo que también a la de ahora, el punto de referencia era Sevilla. Entonces lo que hacía Sevilla, si se podía, va a hacerlo. Pues en Sevilla nadie ya va con un santo. Total, que resulta de que empezamos a ensayar con costales y me fui yo a Sevilla, a la calle Franco, una tienda que había allí de cosas de Semana Santa. Y Alfonso me autorizó a pedir los costales, las morcillas y todo eso, pero claro, la igualdad no... ¿Era cómo se hacía eso? No había eso. Entonces yo tenía mucha amistad, tenía muy buenas relaciones por unos cursillos que hizo en Sevilla con el secretario de la Veracruz de Sevilla. Y lo estuvimos comentando el asunto y me dice, yo puedo hacer una cosa. ¿El qué? Pues te mando al capataz nuestro, el que lo explique y pone en marcha. Pues estupendo. Vino el capataz, nos hizo las explicaciones de cómo se hacía el costal, las morcillas. Y entonces nos dice el señor de remate, dijo, ¿podemos hacer otra una cosa? Si se puede, o espero una noche en Sevilla, día de no ensayo, y ensayáis con nosotros en Sevilla con el costal. ¿Con la hermandad de la Veracruz. De Sevilla. Entonces cogimos un autobús, nos montamos los costaleros, nos plantamos en Sevilla y estuvimos en Sevilla ensayando por las calles de Sevilla con los costales. Pero ahí no queda la cosa, sino que la última semana, la semana de Pasión, vino a Marchena y nos hizo la igualdad del Jueves Santo. Lo formó todo ahí, porque nosotros extrañados. La igualdad no igualan por estatura, te igualan por el hueso de aquí del cuello. Sí, sí. Por ahí un milímetro que va te lo van cambiando, ¿verdad? Que fue el que nos hizo la igualdad del Jueves Santo. Y ya se inició la cuadrilla, porque la de la Virgen tardó un poco más. Sí, la Virgen es un trajadero. La Virgen, por aquella época ya es que había crisis de costaleros. Cada vez había menos costaleros y había problemas. Me acuerdo yo un día siendo mi hermano, de mayordomo, pues resulta que llega el manijero, que era Pepe, el manijero, y dice, Manolo, mira, que me faltan hombres. Y dice, si más falta estaba a la puerta de la esquina, que no tengo hombres. De ahí empezó a salir la humildad el miércoles santo, porque salíamos antes humildad, dulce nombre, Veracruz. Para separarse un poco, ¿no? Pues no, sino que no había costalero para todo. todo. Entonces se salió la humildad el miércoles santo y luego ya, pero no había costalero. Entonces mi hermano con toda la buena fe que pudo crear un cisma, pero vamos, se solucionó. Se le ocurre nada más que aquí, precisamente para el que lo estoy viendo, le dice al manijero, Pepe, vamos a hacer una cosa.
la Veracruz paga a 25 pesetas la hora. Sobraban costaleros. Pero claro que motivó que como la Veracruz entero corrió la voz de que la Veracruz pagaba 25 pesetas a la hora, pues todas las hermandades tuvieron que hocicar y pagar 25 pesetas a la hora. Claro. De aquel entonces pues era dinero. Y hablando de la Virgen, un momento de los más históricos de la hermandad, ese año 2004. Bueno, aquello fue un... ¿Cómo lo recuerdas? Aquello fue un día grandioso. Cuando vino Carlos Amigo Vallejo a Marchena, a la Veracruz, dijo una palabra entre nosotros, mirando a la Virgen. Dice, os voy a decir una cosa. Me voy de Marchena enamorado de una mujer. Nosotros sonreímos. Dice, no os extrañéis. Me voy enamorado de una mujer. Y se llama Esperanza. Se enamoró de la esperanza. Entonces, cuando ya surgió la idea de proponer la coronación de la Virgen, ya empezó el movimiento de coronación, porque antes coronar a la Virgen, yo había conocido la coronación de la Amargura, la del Rocío, la Esperanza Macarena, que me pilló precisamente en la mili, que llovió y no se celebró donde iba a ser, en la Plaza España, se celebró en la catedral y vino Franco a coronarla. Pero entonces ya a esta época, Amigo Vallejo ya fue un poquito más condescendiente. Uh-huh. Total, que siendo Manolo la Bella, que fue el que movió toda la cosa, consiguió la coronación. Quiero recordar la noche que estábamos aquí, no sé si fue un rosario, un viernes, una misa de aro, total. En la capilla había bastantes personas. Y al terminar la función de lo que fuera, no recuerdo, se puso y dice, bien, antes de marcharnos, os quiero comunicar una cosa y leer una cosa. Sacó un papel y era la carta de Palacio autorizando la coronación de la Virgen. Y fue un momento maravilloso. Desde entonces se tuvo todo el año trabajando desde entonces hasta que llegó aquello. El montaje fue perfecto, ten en cuenta de que la plaza de San Juan, porque se pensó dónde y cómo, y creímos que el marco y dentro de la parroquia se empezó en el campo de las ferias, no. Aquello era más recogido. Aquello se hizo un entarimado para ponerlo todo a nivel. Uh-huh. Y aquello fue un acto maravilloso. Fue una noche inolvidable y que pasará a la historia de la hermandad. Cosa que revivimos después, el año pasado, con la coronación de la Virgen de la Soledad, que hicieron un encanto también con la plaza Ducal. Es otro acontecimiento. Otro acontecimiento que yo recuerdo y que fue muy importante y muy bonito, tampoco lo viví al completo, porque también me pilló por ahí fuera. En el año 72, don Francisco, hermano mayor, Andrada, invitó a su íntimo amigo, porque don Francisco era coronel del ejército en reserva, total, que era carácter militar, y era muy amigo de don Pedro Merri Gordon. Entonces don Pedro Merri Gordon era capitán general en Valladolid. Bueno, pues lo invitó y, según ya después me contaron a mí, porque yo no estaba aquí, salió en la presidencia de la Virgen de la Esperanza. Al hombre, por lo visto, le gustó mucho, se fue encantado con la hermandad, y al año siguiente, en el 73, el año siguiente, creo que lo nombraron la hermandad, aprobado en Cabildo, hermano mayor honorario. Entonces, en una función, un quinario o de algo, pues lo nombraron oficialmente como hermano mayor. Y ese hombre dijo, como yo ya pronto pienso jubilarme, quiero jubilarme en Sevilla. Por tanto, mi próximo y último destino espero que sea Sevilla. El año que yo esté de capitán general de la segunda región militar, os voy a hacer regalo de traer a Marchena la Legión.
y cumplió su palabra. Fue en el año 1976, 76, cuando, sí, 76, porque el 75 salimos ya de los costaleros y el 76, fue en el año 76. Te voy a contar tal como ocurrió, rápidamente para no perder tiempo. Resulta de que diciembre era el mes de contratar las bandas. Nosotros habíamos contratado, nos tocaba, no había entonces bandas de cornetas de tambor, había muy pocas, y todo era de muchos celines. Y los Jueves Santos teníamos el inconveniente de que hay Semana Santa en todos lados y no hay banda. Entonces no teníamos ese año, no sé por qué, no teníamos ni banda de cornetas y tambores. Y la que habíamos traído antes, que era la banda de Guillena, que era una gran banda, que la contraté yo en Utrera, estando yo en Utrera, que vi que salió con la Candelaria de Sevilla, y cuando yo escuché la banda aquella, digo, esta tengo que llevarla a Marchena. Me fui a hablar con el director, la misma puerta de la Candelaria, me dio una tarjeta, total, al año siguiente conseguimos y la traímos. Llegamos a 1976. Resulta de que contratamos la banda de Guillena, pero ese año, en diciembre, nos dicen que no puede venir. Y aquello era un dilema, porque es que no teníamos fecha. Estábamos Entonces, en Cuaresma ya, casi. Nosotros veníamos de reata de que nos venían a tocar, tuvieron 8 o 10 años, tocando los 12 Magníficos. Los 12 Magníficos eran una banda de El Saucejo, eran 12, sin uniforme ni nada, una pelliza, el otro con la gorra, pero tocaban, eso era incansable, una marcha, otra, los 12 Magníficos. Total, ese año traímos a la de Guillena, en el 76, en el 74 y 75. Y el 76, en diciembre, nos dicen que no pueden venir. Entonces, me acuerdo, Alfonso el pobre estaba ya loco. Y una noche, lo llama Tejera, de Sevilla. Alfonso, mira, te llamo porque como tú sé que tú estás en este plan, sin pérdida de tiempo, vente para Sevilla, que Montención ha roto relaciones con la banda de aviación de Tablada. Eso era una banda de espanto. De categoría, ¿no? Eran todos profesores fabulosos. Y el día de San Sebastián, cogimos un coche, Alfonso, Antonio Carmona Perea y mi hermano Manolo, que en paz descansen los tres, y yo. Y nos fuimos a Tablada. Y nos vinimos con el contrato firmado. Firmado, el contrato hecho, luego nos mandaron el contrato por correo para sellarlo y firmarlo y se lo devolvieron. Total, la banda solucionada. Bien, ya tenemos banda de música. Y le dice en prevención, Alfonso al comandante. Mi comandante, le voy a decirte una cosa. Tenemos este problema. Como la banda es completa, se podría hacer que las cornetas y los tambores vayan detrás del paso del Señor y la banda de música detrás de la Virgen. Y el hombre muy gentilmente dice, pues por mí no hay problema. Bueno, en eso quedamos, ¿vale? 5 días antes de Semana Santa, una semana por ahí, Alfonso, a la Junta. Esta noche reunión urgente en la capilla. ¿Qué pasa? Reunión urgente, no falta. Nos reunimos en la capilla, empezamos a hablar y digo, bueno, os tengo que dar una noticia, pero hago un ruego, que lo que voy a decir aquí no salga a la calle. ¿Qué pasa? Me ha llamado don Francisco Andrada van der Wilde para comunicarme que el Jueves Santo tenemos al tercio duque de Alba de la Legión de Ceuta. Pero que no salga nada, ¿eh? Esto es una sorpresa. Al día siguiente o el otro estaba publicado en el ABC. Yo no sé cómo, en el ABC. Bueno, aquel día fue un espectáculo. No había sitio en Marchena para colocar coches. La gente de fuera. Me acuerdo que entonces el padre de Rafael Borrego, era sargento de los municipales y la criatura estaba loco. Es que no sé dónde manda gente. O sea, eso fue, vino la ley. Entonces, de no tener, yo creo que fue un milagro de él y de ella.
no tener banda, nos encontramos con la Legión detrás del Señor y la aviación detrás de la Esperanza. Legión que volvió al año 78, pero en ese caso, bueno, la Legión de Ceuta vino con su cuadra de gastadores, aquello fue un espectáculo, los tíos tirando los mosquetones por el aire, sin filigrana, y ocurrieron muchas anécdotas que no vienen al caso. Y en el año 78 vino el tercio gran capitán de Melilla. Ese año ya no vino con gastadores, pero vino venía con la banda de música. Fue otro espectáculo. Eso en cuanto a banda. En cuanto a otra banda, que también lo conseguimos haciendo Alfonso y yo en su propia casa en Sevilla, al comandante Morales, que era el director de la banda de Soria. Tuvimos su casa una noche, lo convencimos que teníamos un interés en que viniera la de Soria 9. También la contratamos, pero con la mala suerte que fue en el año 74. Y el año 74 fue la nefasta Semana Santa en que se acordó traer Costaleros de Carmona. Y la banda, la pobrecita, no se pudo lucir ni la Virgen ni la banda, porque a las 2 horas de estar en la calle, a aquellos hombres les faltaban. No podían. No podían con los pasos. Pepe Carmona, el pobre que era el capataz, pasó la inquina, que no es que no podían. Y decían los hombres, ¿pero de qué están hechos los pasos en Marchena? No podían. Entonces pasó desapercibida la banda de Soria. Pero claro, Marchena no se iba a quedar sin disfrutar con la banda de Soria, cosa que vino a la coronación de la Esperanza. Sí, vino también la primera parte. Pero ¿qué resulta? Pues que el señor Merry Gordon se jubiló y entonces le dice a don Francisco lo que tiene pensado con motivo de su jubilación, que imponerle su fajín de general a la Virgen de la Esperanza. Entonces era padre director espiritual, ya había muerto don Miguel Parrales, era el padre Melchor, me acuerdo perfectamente. Entonces venga, y entonces fue un 18 de diciembre, pues se le impuso el fajín. Fue otra tarde gloriosa, ¿no? Gloriosa. A las 6 de la tarde se presenta la banda de Soria 9 con la compañía de honores, desfilando por todo el pueblo. Yo me lo pasé, me faltó llevarlo al Zaine a beber agua. Por todo el pueblo, dieron un concierto en la plaza del ayuntamiento y luego a la hora de la coronación, o sea, de la imposición, una hora antes, me lo formaron ahí, toda la compañía y la banda, a la acera enfrente, todos muy feos ahí después del concierto. Y cuando apareció el pájaro, como le llamaban militarmente a los generales, tocó el cornetín y empezó ta 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 ti, ta 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 ti, que era ya está aquí el pájaro, ya está aquí el pájaro, era el general que llegaba, todo ahí formado. Un espectáculo, ahí no cabía Soria, ni 3 jueves santos había de gente ahí. Y subió toda la ceremonia religiosa, lo subió al paso, cogió su fajín, se lo colocó el fajín y le hizo capitana general. Desde ese año 161 que fue, es capitana general Esperanza. Otro acto glorioso, bonito y recordable en la hermandad, que muchos jóvenes de hoy no lo vivieron, pero que yo tuve la suerte de participar. Participar por esas cosas. Y ustedes, para finalizar un poquito con este ratito de charla, también ha tenido el honor de ser pregonero de la Semana Santa de Marchena, ¿no? Y tú dices, termina poco, no me preguntas más cosas, porque es que todo... Hombre, supongo que sería un día bonito, ¿no? Aquí te voy a contar cosas porque ya lo expliqué muy bien en el Café Con. Eso fue... En Marchena siempre, como dije en esa entrevista, siempre eran personas conocidas literariamente, o bien por tener alta capacidad a la hora de escribir. O eran buenos novelistas, buenos poetas de Sevilla, personajes famosos. Aquí en Marchena fue don Luis Camacho, el abogado, que era un poeta maravilloso, fue el juez de instrucción,
fue otro año que dijo un pregón en el casino, que aquello fue una maravilla, el pregón de ese hombre, en fin, pero aquello ya cambió. El presidente, un año que yo lo presenté en el año 69, don Ozurí de la Roza, que era presidente del Consejo de Cofradía de Sevilla, los hermanos Cuevas, poetas de Arco de la Frontera, también vinieron, una serie de personajes. Pero claro, ya aquello, y entonces surgió, decía un pregón marchenero, había habido un amago que fue don Francisco Garrido, el maestro de escuela, quien fue pregonero y lo presentó mi padre en el Cine Planelle. Y ya por ahí empezó ya a marchenizar. Entonces, un año lo presentó don Manuel Ponce de Olía. Ya fue aquí, ya en el ayuntamiento. Porque los pregones antes eran siempre en el Cine Planelle. Y el Domingo de Ramos. Después era aquí y la víspera del Domingo de Ramos al mediodía. Menos cuando yo dije el pregón, fue el primer pregón que se hizo el sábado de Pasión. Sábado de Pasión. Sí, sábado de Pasión. Porque la víspera del Domingo de Ramos, yo lo que había, total, hubo que adelantarlo al Domingo de Pasión. Y voy a esto, no había todavía conocimiento de nombrar a alguien lo que sea, y como siempre yo he tenido la suerte o la desgracia de que cuando alguien se ha visto apretado para hacer cualquier acto o algo, han recurrido a mí, porque yo nunca he dicho que no, y yo me he lanzado, no me he preocupado de nada. Y entonces me viene el delegado del ayuntamiento, que el Relaciones Públicas del ayuntamiento de entonces, que era don José Calderón Montero, y eso fue con el presentador. Aquí me viene entonces Pepe Lebrón Talaverón, que era el presidente del Consejo de Cofradía, que lo inicié yo también con Jesús Costa, que era profesor del instituto, el Consejo de Cofradía, que lo creamos con el padre Javier, que en paz descanse. Me viene Pepe Lebrón a proponerme el pregón de Semana Santa. Porque ya en el 71 ya lo intentaron, pero yo dije que no. Aparte estaba en Barcelona y no hubiera podido. Total pero me vienen a proponerme que era pregón en febrero y Semana Santa era en abril. Entonces, total, que dije que sí. Por la cosa, pues te dije que son todas las cosas que me han pasado a mí. Que fue en el año 1961 y el 23 de febrero fue el golpe de Estado de Tejero. Todo tirado por los ceros. Aquí ya no hay Semana Santa, aquí ya no hay nada, que sí, que no, cuánto. Como incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre. Total, que al final se solucionó y se hizo el pregón. El pregón fue en abril, tuve 2 meses para hacer el pregón y a mi forma, no sé yo, a mi forma y en mi forma de expresarse y de decir las cosas, pues, dije el pregón. Por lo visto en aquel año gustó porque no fue un pregón... Fue algo diferente, ¿no? Un pregón a la vida real. Fíjate, a la vida real, que te voy a contar una cosa, la terminación de un párrafo, hablando de la disparidad de Semana Santa por sus circunstancias. Habían sacerdotes que eran del norte, no eran partidarios de Semana Santa, y mis pataditas las estuve dando yo. Entonces terminaba yo diciendo, porque Castilla y Andalucía así, bendita Andalucía, bendita eres Marchena y la madre que te parió. Ya que yo puse a la gente en pie. O sea, esa expresión era la que yo decía en el pregón. Lo que te estaba diciendo, que fue un pregón muy popular, muy marchenero. Con la costumbre, ¿no? Con la costumbre del pueblo. Yo no busqué ni la floritura en la prosa, ni la poesía retocada. Yo tan solo dije una poesía, un versito, porque casi fue improvisado, porque resulta que como estaba el salón lleno del ayuntamiento, y recuerdo que al fondo estaba mi amigo José Manuel Luna, grande, fuerte allí. Y entonces lo vi y casi mentalmente fragué sobre la marcha. Y me acuerdo todavía lo que le dije, hablando de Jesús, y terminaba. ¿Tanto te duele, Manuel, el peso de ese maero? Soy tu hermano y yo quiero cargar un poco con él. Mi llanto que es un quejío de sequidilla en el cante,
llora al tener delante al mejor de los nacidos. Es en que miraba yo lo de Jesús reflejado en José Manuel. Cosas como esa, o Cristo de piel morena, clavado en noble cedro. ¿Cómo te quiere Marchena? ¡Ay, mi Cristo de San Pedro! O la otra, ¿por qué llora soledad? Dime tu señora, ¿por qué? ¿Por qué si la cama gitana, para verte por el tiro, hasta la cama te pone en pie? Ese que me gustó. Que fue recordado por mucho tiempo. Lo recordaron, por lo menos. Después ocurrieron muchas anécdotas, que ya lo conté en el Café Con, y que cuando lo contaba, siempre que lo contaba, porque me lo recordaban, en el programa de la segunda, de la Patricia Marchena, Luis y Paco Ruiz, pues nos hinchamos los tres de reír, porque era anécdota de cosas. En fin, que son muchas cosas. Muchísimas cosas que te lo dije, digo. No me pregunte muchas cosas porque... Y no es que yo salgo porque afortunadamente me acuerdo de casi todo. Pero es que son muchos años y en muchos años que han ocurrido muchas cosas. Aquí, fíjate todo lo que yo traía por si me olvidaba algo. Fíjate es que hay años aquí para hablar, mira. De todo, de todo. Mira, que estos son acontecimientos... Importantes en la hermandad. Importante en la hermandad. Pero en fin... Tendremos que volver otro día entonces, Antonio. Y sí, pero otro día. Pero lo que sí quiero decir una cosa, que en la Semana Santa de Marchena, que nos agarremos a la fe, que nos agarremos a Cristo, nuestro Padre Jesús, la Veracruz, San Pedro, la humildad, cualquier imagen, es el mismo, es Cristo. Pues agarrémonos a Él y nos echemos el manto de su Madre bendita bajo las distintas vocaciones y que no se nos vaya de la mano. Y digo lo que me dijo aquel amigo cofrade, que una hermandad, una cofradía son 6 horas en la calle y una hermandad son 365 días. Mientras dentro de la hermandad vivamos unidos en hermandad y en la fe y en el amor a Cristo y su bendita Madre, Semana Santa de Marchena habrá para rato. Y no nos fijemos tanto en lo de por allí. Marchena es Marchena y hay que luchar por Marchena, nada más. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por este ratito de charla. Pues muchas gracias a ustedes y a la Hermandad de la Veracruz, a su Junta de Gobierno, por haberse acordado de este pobre hermano ya viejo para este acto. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias y bueno, nosotros vamos a continuar aquí en Esta Es con muchos más contenidos.